Creí que el peor enemigo iba a ser mi jefe. Creí que si algo me iba a arruinar el fin de semana, sería una llamada a última hora o el Wi-Fi que no funciona. Nunca imaginé que el problema sería que alguien más decidiera cruzar la puerta de la cabaña. Trabajo hasta que no sé en qué día vivo. Me nombraron empleado del mes en la oficina. Sí, esa placa barata que ahora cuelga torcida en mi pared. Y en vez de celebrarlo con una copa o una cena, pedí 2 días libres y me fui al único lugar donde la ciudad parece una mala broma. La cabaña de mi familia, escondida entre pinos y kilómetros de silencio. Dave, mi jefe, fue la clase de irresponsable que te da vacaciones como si te hiciera un favor. Me dijo, ve, desconéctate, y se rió. Cooper, mi perro, saltó al asiento del pasajero como si entendiera que nos íbamos a algún sitio donde caminar es la única tarea permitida. El viaje fue largo. La carretera se estrechó. El teléfono perdió señal y la música en la radio se volvió más lejana que los problemas. Llegar ahí siempre tiene algo ritual. Bajar del auto, abrir la cremallera del abrigo y respirar un aire frío que te limpia de la ciudad. La cabaña no era gran cosa, madera vieja, techo que cruje, pero para mí era perfecta. Nada que arreglar salvo los típicos detalles domésticos que en la ciudad no ves, porque siempre tienes otra excusa. La primera hora fue la más inocente. Puse la placa empleado del mes sobre la repisa, más como chiste para mí mismo que por orgullo. Hice café, pensé en que podía dormir hasta tarde. Encendí la estufa, corté leña, repasé la lista de tareas como quien completa una misión en piloto automático. Encender luz, revisar despensa, alimentar a Cooper, todo rutinario. Tenía la sensación, absurda pero cómoda, de que el problema más grande del fin de semana sería aburrirme. Si esto te queda sonando a ese tipo de historias que se disfrutan con palomitas, quédate. Si no, igual suscríbete y déjame un like. No te prometo un final feliz, pero sí buena historia. Las tareas eran pequeñas y por eso se sienten más trampa que descanso. Limpiar la mesa, barrer, revisar que las ventanas cierren bien. Son cosas que llenan el tiempo como quien acomoda las manos antes de un golpe. Sentí eso en la piel. Cada cosa sencilla era un latido que pasaba sin que nada pasara. Hice una lista mental de cosas por hacer y la fui tachando. Entre tarea y tarea, bromeaba en voz alta conmigo mismo como siempre hago cuando juego solo. Inventario completo, café, hacha, orgullo herido. Me reí. Cooper me miró con esa mezcla de paciencia y juicio canino que solo un perro que ha sobrevivido a mis decisiones puede tener. Encontré la jaula en el cobertizo detrás de la cabaña. Era una jaula vieja, una de esas que usaban para conejos cuando los veranos eran más largos. No debería haber estado ahí. La jaula estaba cerrada y tenía una manta encima. Cuando la levanté, el olor me golpeó antes que la vista. No voy a entrar en detalles, solo diré que algo dentro no se movía. Cerré la jaula más rápido de lo que puedo admitir. Cooper gruñó una vez, bajo y corto, y me hizo retroceder. Esa sensación se metió como una piedra en el zapato. Incómoda, persistente, sin explicación. Volví a la cabaña con la manta en la mano y la jaula en la mente. Intenté racionalizar. Un conejo viejo que murió, la naturaleza, el frío. Me conté a mí mismo la historia más razonable posible, porque en la soledad uno practica el optimismo como quien practica respiraciones profundas. Puse la manta en la basura. Cerré el cobertizo. Todo debajo de control. Pero la sensación de que algo no encajaba quedó pegada a la nuca. Empecé a notar pequeños detalles en la casa que por separado podían pasar desapercibidos. La tele de la sala tenía una costumbre desagradable. Se encendía sola a veces, con el volumen bajo, mostrando estática o una señal que parecía de otro canal. Pensé en fallos eléctricos.
Pensé en que quizá la última vez que alguien estuvo aquí dejó el aparato así. Son de esas cosas que uno guarda en una caja mental etiquetada como cosas raras pero explicables. Había marcas en la madera alrededor del hacha que estaba apoyada junto a la chimenea. Manchas que no quise definir con precisión, porque definir es aceptar. Las marcas tenían un color oscuro que no me gustaba ver. Las dejé sin mirar más. Anduve por la casa como quien evita mirar al techo cuando hay un cuervo posado, sabiendo que está, pero sin confrontarlo. Durante la tarde llegó Luke. Él vive en la cabaña de al lado desde hace años. Se apareció con 2 cervezas y esa sonrisa de vecino que siempre trae más preguntas que respuestas. Era amable, con una voz que parecía nunca acabar de calentar. «Hey, Jack, qué bueno verte, tío, ¿todo bien?» Le expliqué el plan de fin de semana en pocas palabras, tratando de sonar despreocupado. Él reaccionó con bromas sobre la oficina y me felicitó por la placa. Luke tenía una forma de hablar que hacía lo contrario de lo que decía. Parecía llevar la conversación, y sin embargo la dejaba en un ángulo donde algo quedaba sin decir. Charlamos sentados en la galería. Hablamos del clima, de la caza, pero yo no cazo, con suerte pesco, de Dave, de la ciudad. Por la tarde, cuando la sombra se alargó, discutimos sobre la leña y él se ofreció a ayudar a cortar troncos. Cooper se pegó a nuestros pies como si fuera su deber social mantenernos a ambos en territorio amigable. Luke tenía manos grandes, callosas, de alguien acostumbrado al trabajo físico, y cuando rió por algo que dije, una broma sobre la placa, sus ojos se movieron demasiado rápido hacia la cabaña. No le di importancia en ese momento. Uno se pierde en el gesto de las personas y no siempre lee bien sus siluetas. Le conté a Luke sobre la jaula y la tele. Levantó las cejas, hizo un sonido corto que podría ser empatía o sorpresa, y me dijo que el bosque trae cosas, que la gente hace lo que quiere cuando nadie mira. Esa frase se quedó flotando. La gente hace lo que quiere cuando nadie mira. Me gusta creer que la gente es más aburrida de lo que parece. Me consuela. Pero en la oscuridad esa afirmación se vuelve alta y palpable, como si el bosque fuera un público que escucha y toma nota. Esa noche cociné algo simple, verduras y algo enlatado que sobrevivió al viaje. Comimos, hablamos menos. Luke contó una historia pequeña sobre una noche en la que escuchó pasos en su techo y resultó ser un mapache. Yo conté una mía sobre un cliente que entregó un informe erróneo y no me pagó la cafeína necesaria para sobrevivir la semana. Rió cuando tocaba, y cuando dejó de tocar, su risa quedó en el aire, creando un espacio donde luego entró el silencio. El silencio en la cabaña no es ausencia de sonido, es una textura. Está hecho de la gravedad del lugar, la madera que respira, la chimenea que se queja, el viento que recorre las copas de los pinos como dedos buscando una cerradura. A eso se sumó la noche que vino como un telón. La temperatura bajó de golpe y el mundo se redujo a la luz amarilla de la lámpara y a la respiración de Cooper. Me sentí protegido por una mezcla ridícula de cosas. La puerta con pestillo, el hacha en la pared, mis propias manos. Leo cosas en Internet y sé que esa sensación de seguridad es una ilusión en muchos relatos. Sin embargo, en ese momento, me ataba a ella tan fuerte como pude. Al rato, cuando ya creía que la velada iba a terminar en una siesta y risas, escuché un ruido fuera, algo como un golpe suave seguido de otra cosa que no supe nombrar. Luke se quedó rígido, como si aquello hubiera tocado un cable antiguo en su memoria. ¿Oíste eso?, pregunté, más para romper la tensión que por necesidad. Cooper se puso alerta, un gruñido bajo que primero confundí con su costumbre de proteger objetos imaginarios. Salimos a inspeccionar. La luna era una mancha pálida detrás de los árboles. La linterna de Luke cortaba el aire en rectas torpes. Caminamos hacia la cerca que separa la propiedad. Había huellas en la nieve, pequeñas, recientes,
que salían de la orilla del bosque y se dirigían a la cabaña de al lado. Luke las señaló con la punta del zapato y murmuró que alguien había pasado. No parecía un animal. No me lo parecía a mí tampoco, y la piel de la nuca me lo confirmó con un interés poco sutil. Regresamos, pero ya no era la misma cabaña. No porque algo físico hubiese cambiado, sino porque la posibilidad de que algo estuviera fuera se había convertido en una certeza vacilante. De vuelta adentro, noté que la televisión se había encendido de nuevo. La pantalla mostraba estática. Me acerqué y apagué el aparato. El ruido desapareció, como si alguien hubiese cerrado una puerta. En la penumbra, Luke encendió otra cerilla y la dejó consumirse en la palma de su mano. «A veces hay intrusos, a veces no», dijo. Era una manera de decir «no te preocupes», que sonaba exactamente como cuando alguien trata de convencer a un niño de que el monstruo debajo de la cama es solo una sombra. Esa noche Cooper durmió junto a la puerta. Yo me quedé despierto más de lo que hubiera querido. Miré mi móvil sin la esperanza de encontrar señal. Me ocupé en ordenar cosas pequeñas, como quien evita mirar una herida para que no duela más. Contaba las tablas del piso bajo la luz de la lámpara y pensaba en Dave, en su risa al darme los días y en cuántas veces habíamos bromeado sobre mi necesidad de desconectar. Pensé también en Luke, su sonrisa, la dirección de su mirada, cómo sus manos se cerraban al hablar de cosas sin importancia. Pasada la medianoche, escuché algo que no era un golpe ni un paso. Era un arrastre, un sonido bajo que venía del cobertizo. No estoy orgulloso de ello, pero me levanté. No lo pensé tanto como me hubiera gustado. Actué. Agarré la linterna, el hacha, porque en los juegos siempre haces eso, y en mi cabeza una parte de la narración estaba convenientemente programada. Y salí. Cooper me siguió sin vacilar. La noche estaba tan cerrada que cualquier sonido parecía grande. Mis zapatillas crujían sobre la tarima, mi aliento dibujaba nubes cortas. La puerta del cobertizo estaba cerrada, la perilla fría. El candado no demostraba haber sido forzado, pero algo en la cerradura se sentía distinto, como si la hubiera tocado una mano reciente. Abrí con cuidado, iluminé dentro, y mis ojos buscaron a ciegas. La linterna reveló herramientas, latas, la jaula vieja y en una esquina una cosa que no tenía por qué estar allí, la placa empleado del mes colgada de un clavo. Había marcas alrededor del clavo, como si alguien la hubiera quitado y vuelto a poner muchas veces. La placa había estado en la repisa dentro de la cabaña. No sé por qué sentir eso fuera del lugar me molestó más que encontrar la jaula. Tal vez porque era mi pequeña victoria sacada a la intemperie, como una broma privada expuesta a travesores. Mientras la linterna barría el interior, escuché un golpe más lejos. No un golpe en la puerta, un golpe en el costado de la cabaña. Algo golpeó la madera con fuerza. Luego, otra vez. Mi corazón subió de ritmo de manera poco elegante. Cooper emitió un ladrido breve, afilado. La linterna tembló en mi mano. Pensé en regresar adentro, en asegurar la puerta, en bloquearme. Pensé en 1000 cosas prácticas e inútiles al mismo tiempo. Entonces, del silencio, alguien golpeó la ventana. Un golpe seco, claro, de mano contra cristal. No fue un golpe de broma, no fue algo que uno pueda quitarse con lógica, fue un golpe que tuvo intención. Me congelé. Luke estaba junto a mí, la respiración contenida, los labios apretados. No dijo nada, no hizo falta. El golpe se repitió, y esta vez la ventana vibró con el impacto. No la rompió. No hubo peligro físico inmediato, pero la violación de la frontera fue suficiente. Alguien al otro lado dijo algo, o al menos hizo un sonido que podía ser voz, o podría haber sido viento. No pude entenderlo. No quería. Cooper gruñó y dio un paso adelante.
Yo sentí por primera vez, con una claridad helada, que no éramos los dueños de ese silencio. Alguien más reivindicaba esa noche. Volví la vista hacia la cabaña del vecino. A través de una rendija entre los pinos vi un movimiento. Una sombra que cruzó la luz de su ventana. No hizo falta más para que mi cabeza llenara la escena con sospechas. No quería ser alarmista, no quería asustar a Luke, pero la sensación era innegable. Él asintió, tan mínimo que lo podría haber perdido si hubiera parpadeado. «Voy a revisar por ahí», dijo Luke, en un susurro que no parecía destinado a tranquilizarme. Tomó su linterna y se alejó por el sendero que llevaba hacia su cabaña. Lo seguí, aunque parte de mí quería correr al auto y arrancar hasta que las ruedas fueran polvo. Cooper tiró de la correa con una energía que parecía profética. Caminamos entre pinos. Cada crujido era una historia posible. Un ciervo, una rama que cae, alguien cargando leña. Llegamos a la entrada de la cabaña de Luke y la puerta estaba entreabierta. No del todo, lo suficiente. La madera del marco tenía otra marca. Algo había pasado. La linterna iluminó el interior en un rectángulo pálido, muebles volcados, una silla fuera de lugar, la luz de una lámpara que se apagó en el suelo. No había señales de lucha aparente, pero había cosas fuera de lugar como si alguien hubiera estado buscando algo que ya no quería dejarse encontrar. En el borde de la doorway, una zapatilla, de adulto, sucia. No había sangre visible. No vi nada explícito. No soy corazón de piedra, pero me niego a describir escenas que pretenden herir con imágenes gráficas. No lo haré. Pero la silla que cayó, la zapatilla sin dueño, la lámpara apagada, era suficiente. Luke murmuró el nombre de alguien, no sé si en voz alta o en su mente, y se precipitó al interior. Yo me quedé en el umbral con la linterna temblando, buscando respuestas que no estaban. Fue entonces que escuché a lo lejos, detrás de nosotros, un sonido que provocó que todo en mi pecho se endureciera. Un grito, pero apenas un hilo. Un quejido que no cabía en la noche. No era un animal, no era una rama. Era un sonido humano, y por la manera en que clavó un filo en el aire, supe que la tranquilidad había muerto. Cooper se lanzó hacia la cabaña de Luke como inercia pura. No hubo tiempo para pensar. Nadie pensó. Lo que encontré al correr fue un destello de movimiento y una figura que se agazapó entre las sombras. No vi una cara. Vi un objeto, algo que brilló con la linterna y luego desapareció. Luke gritó, un golpe seco, el ruido de algo que cae. En el caos, hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Corrí. Corrí hacia atrás, hacia mi cabaña, con Cooper a mi lado, mientras la noche se fracturaba en ruidos que antes no existían. Pensé en cerrar la puerta y desaparecer detrás de la madera. Pensé en prender la estufa y sentarme en la chimenea hasta que la mañana me diera permiso de salir. Llegué a la puerta respirando con una violencia que me puso la vista en blanco. Cerré, trabé, escuché pasos en la nieve, voces bajas, un susurro que buscaba una rendija. Golpes, nuevamente. Uno solo, contundente, como la promesa de algo. Sentí que la cabaña, que minutos antes me había parecido un refugio, se convertía en una caja cuyo interior podía ser observado desde fuera. La sensación fue fría y pura. El miedo había trascendido la idea. Se había convertido en algo real, palpablemente próximo. Me apoyé en la pared y noté que la placa «Empleado del mes», mi pequeña broma, no colgaba en la repisa donde la había dejado. No voy a fingir que no sentí una punzada de pánico absurdo por eso. Busqué con los ojos, miré hacia la ventana, hacia la chimenea. Mis manos temblaban. Pensé en Dave, en que debía llamarlo, en que la policía podría tardar. Pensé en mentir para tranquilizarme. Pensé demasiado y actué poco. Alguien llamó mi nombre,
No fue una voz que viniera de la normalidad de un vecindario. Era una voz que encajó con la madera, con el viento, con la idea de que alguien me observaba desde la oscuridad. No reconocí el tono. La noche respondió con un silencio pesado. Luego vino un sonido detrás de la cabaña, algo como un arrastre largo que se apagó en la distancia. Respiré tan fuerte que me dolió el pecho. Me apoyé con la espalda en la puerta, mirando la lámpara que proyectaba sombras largas y feas por la sala. Cooper se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi pierna, como queriendo decir, «Aquí estamos juntos». Lo agarré por el collar con fuerza, como si pudiera transmitirle un poco de certeza. Afuera, la noche respiraba. Alguien dejó caer algo metálico. Algo que hizo ruido y rodó hasta detenerse con un sonido seco. La última cosa que escuché antes de que todo se volviera un murmullo fue algo que no puedo describir sin inventar rostro. Un golpe sordo en la madera, más cercano esta vez, y luego, muy claro, el roce de alguien que había pasado por la ventana. El roce en la ventana dejó una carrera de frío que no pude sacarme de encima. Me quedé inmóvil, con la linterna en la mano, sintiendo la madera de la puerta bajo la palma como si fuera lo único sólido que me quedaba. Cooper se acercó, la respiración acelerada. Su cuerpo vibraba contra mi pierna. Afuera, la noche volvió a hacerse larga y paciente, como si hubiera recuperado la calma para observarnos mejor. No había señal. Lo supe sin comprobar el teléfono. La pantalla seguía pálida y estúpida, inútil como una promesa rota. Hay una clase de pánico que te llega por etapas. Primero sube la adrenalina, después la lógica intenta tomar el mando, y cuando la lógica falla, viene la culpa como un tren con frenos mal afinados. Me puse a cerrar ventanas, por costumbre y por algo más. Sentir que hacía algo, aunque fueran movimientos pequeños. Barrí una silla para la puerta. Moví la mesa del comedor delante del marco. No para convertir la madera en muro, sino para creer que la había hecho un poco más gruesa. Pensé en el hacha. En los juegos, el hacha es una herramienta de progreso y de seguridad. Un icono caballeresco para quien quiere defender su base. En la realidad, un hacha es un bulto de metal que puede cortar muchas cosas. Y pensar demasiado en sus posibilidades te vuelve frío por dentro. La recogí y la dejé junto al sofá, como quien deja una vela cerca por si la oscuridad necesita compañía. Cooper se tumbó a mis pies, con los ojos brillando. Su mirada era la única que no parecía engañada por el teatro de las cosas. Volví a mirar por la ventana, forzando la vista hasta que los árboles parecían dibujados en carboncillo. A lo lejos, más allá de la línea de pinos, vi luz. No una luz de faro, sino el brillo de una linterna moviéndose. Me sonó a alivio y a amenaza al mismo tiempo. Puse la oreja en la madera de la puerta. Silencio. Luego un crujido en la caja de herramientas, el roce de alguien que buscaba sin prisa. Esa pausa es la que se queda pegada después. La que vuelve en sueños repetidos, el tiempo que hay entre buscar y encontrar. Algo golpeó la ventana del salón de nuevo. Esta vez fue más fuerte, con intención. Un ruido seco y decisivo. Cooper se incorporó de golpe, con las orejas tiesas. No me detuve a pensar. Abrí un cajón y saqué mi vieja correa de perro, esa que siempre llevo por si acaso. No sé por qué pensé que atar algo o apretar un nudo me devolvería el control. Quizá fue el reflejo de quien ha pasado noches demasiado largas solucionando problemas que no son suyos. «Jack», oyes una voz, y por un instante todo se vuelve posible. «¿Estás ahí?» No reconocí la voz. Sonaba distorsionada entre la madera, como si el eco la hubiera masticado. Respondí en voz baja que sí. Cooper gruñó. La respuesta que volvió no fue una palabra, sino un golpe de risa corta y casi metálica. Algo en ese sonido me dijo que no había nada humano amable detrás. Entonces, desde la cabaña de Luke, un grito que venía quebrado.
Fue breve, afilado, y se apagó como si alguien hubiera cortado un hilo. No estuvo allí el tiempo suficiente para entenderlo. Se fue dejando un vacío que sabía a hueso. No supe si corrí por temor o por culpa, pero antes de darme cuenta ya estaba fuera, tomando el sendero que llevaba a su casa con Cooper tirando de la correa como si tuviera un mapa invisible. La luz de la linterna de Luke se movía errática. La mía temblaba en la mano. Llegué a su puerta y la encontré entreabierta, como si alguien hubiera decidido que entrar era el primer paso de una conversación. Cruzar ese umbral fue como cruzar una línea en la que ya no existía la inocencia. El interior olía a humo viejo y algo más, algo que no quise nombrar. Lo evité esa primera noche y lo evitaría después, porque ponerle nombre es permitir que la memoria se vuelva imagen fija. Luke estaba allí, en el suelo, con el cuerpo doblado en una posición que decía todo sin pronunciar nada. Sus manos estaban inmóviles, y la cara, esa cara que conocía por tantos veranos y cervezas compartidas, estaba pálida como la luna. Cooper se le pegó al costado, lloriqueando, como si su calor pudiera despertar a alguien. Intenté levantarlo, no respondía. No había manchas que yo quisiera señalar, ni explosiones de horror que describir, solo ausencia. Miré alrededor buscando sentido. Muebles volcados, una lámpara rota, una silla fuera de lugar. Todo indicaba prisa o violencia, pero no daba claves sobre el por qué. La sensación que me atravesó fue doble, una punzada sin alivio por mis manos vacías y una ira muda hacia quien hubiera hecho esto. No tuve tiempo de decidir qué hacer primero porque detrás de mí escuché pasos apresurados, no de alguien que se fuera, sino de alguien que llegaba con intención. Me giré y vi una figura alta envuelta en negro, moviéndose con la quietud de quien conoce cada sombra de un pasillo. Llevaba algo brillante en la mano. La linterna tomó el reflejo y lo devolvió multiplicado. No había rostro visible, solo la insinuación de una máscara que recogía la luz en ángulos. Me quedé quieto, con la voz seca en la garganta. Cooper se adelantó, gruñendo más feral que nunca. En un segundo que parecía tener resinadas las emociones, la figura volvió la cabeza hacia nosotros, precisa, calculadora, y caminó sin prisa hasta la puerta. No dijo palabra, no hubo intercambio de gritos, hubo un golpe, un ruido seco que vino de algún lado y algo que cayó con un sonido hueco. Luke emitió un ruido que fue la mitad de un intento de respirar y la mitad de un lamento. La figura hizo un movimiento con la mano, como si ordenara una falta de presencia, y giró para desaparecer entre los muebles, como si formara parte de la casa, no de la noche. Corrí sin pensar si estaba corriendo hacia el peligro o desde él. Cooper me seguía sin dudar. Salimos a trompicones hacia la galería y vi la silueta del invasor recortada contra el blanco de la nieve. Se movía con una calma terrible, una que no se mezcla con apuro humano, sino con decisión mecánica. No miró atrás. Tomó algo al borde de la cabaña y lo dejó caer en la nieve. Se fue sin prisa. Me quedé mirando esa estela, sintiendo que se llevaba algo que no podía recuperar. No quise volver a la cabaña de Luke. No quise hacerlo porque cada paso sobre la tarima del porche me metía en la escena otra vez. Entré en la mía, como quien vuelve a un escenario después de que la función terminó, y descubre que hay agujeros en el telón. La puerta principal estaba cerrada, pero había marcas en el marco. Mi placa empleado del mes no estaba donde la dejé. Una oleada de culpa me atravesó. La había puesto en la repisa como un chiste estúpido, como una prueba de mi propia trivialidad. Verla fuera, colgada del clavo del cobertizo, era como si alguien hubiera leído mi pequeña vanidad y la hubiera expuesto. Llamé a Dave con la última esperanza que me quedaba en una señal que apareció por un instante, una raya en la pantalla, un milagro mínimo. La voz de Dave al otro lado sonó lejana, y había sorpresa en ella, pero sobre todo hubo movimiento. «Voy para allá»,
¿Qué pasa? No supe qué decir. No supe cómo contar la combinación de sonidos, huellas, ventanas golpeadas y el cuerpo de un amigo en el piso sin convertirlo en película barata. Le dije lo que pude. Escuché que pedía detalles y prometía que venía. La señal volvió a desaparecer, dejándome con una voz que ya no estaba, y la sensación de que el tiempo se convertía en un truco cruel. Podía prometer ayuda, pero la ayuda tardaría. Lo que sigue, en ese instante, se ralentiza en mi memoria y también se acelera. La mente hace algo curioso con el miedo. Lo fragmenta y lo agranda. Cada sonido se vuelve una posible advertencia. Cada sombra, un posible acercamiento. Me senté en la mesa con la testa en las manos y pensé en todo lo que no hice. En no haber revisado el candado antes, en haber dejado la placa a la vista, en no haber insistido a Luke para que se quedara dentro aquella noche. La culpa no es una sola cosa, es una cadena de pequeñas negligencias que unidas forman una jaula. No escuché la puerta abrir. Sentí su presencia primero como un cambio en la temperatura del aire, como si el cuarto hubiera perdido 1 grado. Luego hubo un movimiento, una sombra que cruzó la sala y la linterna se cayó de mi mano, rodó y se apagó. El mundo fue una oscuridad menos que perfecta, y en esa franja de no ver, algo tocó el borde de la mesa. Cooper se lanzó hacia el sonido. Fue después de eso que oí los pasos apresurados y un choque, seguido de un gruñido, y luego de un silencio que me perforó el pecho. Me cogí el hacha, porque era lo que tenía a mano. No lo hago heroico ni glorioso. Lo hice porque me pareció que el peso podía anclarme al presente. Vi una figura agachada junto al sofá. No pude distinguir si miraba algo en el suelo o si miraba mi brazo. En una fracción de segundo la figura giró la cabeza y la linterna que llevó a la cara devolvió la forma de una máscara. Blanca, lisa, sin expresión. Hay máscaras que son teatro, hay máscaras que borran humanidad. Aquella máscara borraba cualquier posibilidad de dialogar. La figura se incorporó con un movimiento lento y dejó ver el filo de lo que llevaba, y yo supe con la misma certeza con la que uno adivina el final de un truco de cartas, que no estaba ahí por curiosidad. Cooper atacó. No es una frase poética. Cooper, mi perro, fue el primero que reaccionó a algo que era puro mal. Saltó con la furia de quien protege lo que ama sin procesar razones. La figura retrocedió, y en ese movimiento hubo un ruido de choque, un ruido de salida, y luego la máscara desapareció por la puerta. No necesariamente huyó, tal vez buscó otra pieza del juego. Yo corrí hacia la salida con el hacha en la mano, y lo último que vi antes de que la noche me tragara fue una sombra arrastrándose hacia los pinos. Después vino la espera, que se extiende como un campo que no termina. Llamé a Dave otra vez. Esta vez la línea quedó abierta. Su voz, cercana, me dijo que ya venía. Le di las coordenadas tan mal como pude, con palabras atropelladas. No supe si estaba llorando hasta que lo oí en la línea. Cuando alguien te promete ayuda en ese tono, escuchas una promesa construida sobre la responsabilidad, no sobre el afecto. Y en ese tono hay una frialdad que consuela y enfurece al mismo tiempo. Esperé en la cabaña con Cooper pegado a la puerta. Las horas se deshilachaban en sonidos, ramas que golpeaban, el roce de la nieve que el viento empujaba y cada tanto el crujido de pasos lejanos que cortaban la noche. Pensé en fechar el momento en que la noche se volvió otra cosa. Me dije que leería las noticias después y que tal vez estaría en algún titular loco, o quizá no. Me prometí dejar la placa en un sobre y mandarla a la oficina, o quemarla en la chimenea con todas las risas y los boletos por pagar. Hicimos planes estúpidos para olvidar. Esas promesas son las que hacen la memoria más pesada después. No supe cuánto tiempo pasó hasta que vi luces al borde del camino. Faros que se acercaban, primero pequeños destellos,
luego una cortina más amplia que pintó los árboles de blanco. Dave llegó en su camioneta con la adrenalina aún en alto y sin palabras elegantes. La bajada fue un caos controlado, puertas que se abrieron, voces y la promesa de que no estaría solo. Dave veía todo con la mirada de quien intenta unir piezas cuando la pieza principal está rota. No vino solo. Detrás de su vehículo habían luces intermitentes, radios y pasos que no parecían de la zona. La policía llegó poco después, con sus linternas y procedimientos, haciendo espacio donde antes había pánico. No hubo teatro en la intervención. Nos pidieron que saliéramos, que contáramos, que no tocáramos nada. La voz de quien me tomó declaración fue firme y humana. Me hizo recordar el nombre de una vieja profesora que tenía historias para cada desorden. Conté lo que pude con la voz temblorosa, señalando gestos, tiempos, el lugar donde había visto la sombra. Cooper se pegó a mis piernas como si fuera una afirmación de que algo mío seguía con vida. La paramédica tomó el pulso de Luke y dijo lo que no quería oír. Había muerto. No tenían por qué decirlo con palabras floridas. Lo dijeron con la certeza de quien mira un papel y ve una fecha que no cuadra con la vida. El invasor fue encontrado a poca distancia, inmóvil entre los pinos, envuelto en la propia sombra que había traído. No puedo poner su cara en palabras, no con exactitud. Llevaba la máscara. No era un conocido, ni un animal suelto, ni una venganza personal que pudiera identificar. La policía lo inmovilizó y procedió con su trabajo como si fuera un ritual que recompone los trozos rotos del día. Yo miré desde lejos, como quien ve una foto que sabe que no debe abrir. Había manos que trabajaban, instrucciones cortas, el sonido mecánico de radios. Me pidieron que me quedara al margen, preguntaron, apuntaron y respiraron. Dave me apretó la espalda con la mano y habló bajo. «Lo siento, tío. Hiciste lo que pudiste». Tenía la voz de quien intenta arreglar algo que no puede pegarse. Las horas posteriores son un borrón coordinado. Ambulancias, declaraciones, una patrulla que lleva consigo preguntas que se repiten en el aire como fondo de pantalla. Me llevaron a un retén para tomar mi declaración formalmente. Contesté con la boca seca, con la sensación de que mis palabras estaban lejos de lo ocurrido. Cooper no me dejaron entrar en la comisaría. Lo embalaron en la camioneta de Dave, que ofreció llevarlo consigo. No estaba pensando claramente, pero cuando vi a Cooper alejarse, supe que sería capaz de seguir a cualquier cosa por él. Dave me ofreció llevarnos a su casa o al hospital o a cualquier lado. Elegí su casa porque parecía que tener un techo con menos memoria directa de la cabaña me ayudaría a respirar. Dave no discutió. En el trayecto, mientras la carretera devolvía la ciudad con su rumor conocido, traté de apretar cada imagen que había vivido en una mano para entender cuál de ellas era la que llevaba la culpa. Había cosas que me reprochaba sin piedad. No haber escuchado mejor, no haber forzado a Luke a quedarse adentro, haber puesto la placa en la repisa por orgullo. No sé si alguna de esas culpas era justa. Lo único cierto es que la noche me había enseñado lo efímero del refugio. La puerta, la placa, la cama, todo podía ser cruzado como papel por alguien que decide irrumpir. La noticia corrió rápido en redes, claro. Al día siguiente, la policía confirmó la detención del agresor y los detalles básicos. Dicen que lo encontraron con equipo que no tenía por qué ser de un excursionista. Dicen que la máscara era parte de algo más grande. Dicen muchas cosas en titulares que intentan convertir el horror en explicación. No voy a repetir especulaciones. Lo que me interesa es lo que pasó después, cuando las luces se apagaron y quedé yo con mis pensamientos. Luke no despertó. Lo que se le pudiera haber dado en minutos y manos ya no era posible. Yo estuve ante su cuerpo y pensé en todas las pequeñas cosas que había compartido con él.
Una vez me ofreció un café que me salvó más de una resaca laboral. Otra vez fue el que me sostuvo cuando una ruptura parecía más larga de lo que en realidad fue. Ahí, con la camisa arrugada, me di cuenta de que los lazos con la gente no son líneas. Son redes hechas de favores pequeños y silenciosos, y cuando una se rompe, todo el resto tiembla. Hubo investigaciones, entrevistas, una sala fría donde las preguntas se repitieron con la paciencia de un metrónomo. Fui a la policía varias veces. Describí lo que pude. Cooper estuvo conmigo en la mayoría de las declaraciones. Su presencia era un punto fijo. Dave declaró como testigo, con el ceño fruncido y la voz ajustada. El invasor fue interrogado, también. No recuerdo que dijeran mucho sobre sus motivos. Era como si el misterio siguiera siendo parte del daño. Eso dejó una herida que no requiere una respuesta clara para doler. La certeza de que alguien capaz de entrar en la vida de otro con esa frialdad existe y que no siempre explica su presencia. La figura enmascarada quedó en custodia. La policía dijo que tendrían pruebas, testimonios y una narrativa sólida. Las narrativas son necesarias para que los tribunales funcionen, para que los informativos puedan presentar un mapa de culpabilidad. Pero las narrativas no borran el rincón donde me dejó el miedo, ni la pequeña casa donde la placa de empleado del mes se quedó en la memoria como testigo de una vanidad que no tiene valor ante la muerte. Pasaron semanas hasta que me atreví a volver a la cabaña con el permiso de investigación. Las autoridades habían puesto cintas, habían fotografiado y marcado. Caminar por la galería fue como regresar a una conversación que había terminado con una palabra mala. Cooper olfateó cada tabla con la seriedad de un coronel revisando un campo de batalla. Entrar fue más difícil de lo que imaginé. Cada surco en la madera parecía haber guardado un sonido. La jaula del cobertizo seguía cerrada. La placa seguía en el candado del cobertizo, con marcas alrededor del clavo. Mirarla me provocó un vértigo extraño. Esa pequeña lámina que yo puse con ironía ahora era una pieza de evidencia, un objeto que había pasado de chiste a testimonio. Me ofrecieron apoyo psicológico. Lo acepté a medias, con la cabeza pesada y la capacidad de escuchar limitada. Hay un lugar donde las palabras de consuelo suenan como copilotos tibios cuando lo que necesitas es que te devuelvan la sensación de seguridad. Tuve que aprender a vivir con recuerdos que vuelven en fragmentos. Un golpe en la ventana, el arrastre en el cobertizo, la figura que se llevó el soplo de la noche con su máscara lisa. En terapia hablábamos de culpa y azar, de decisiones pequeñas con consecuencias enormes. Me hablaban de mecanismos de afrontamiento y yo tomaba notas como quien toma apuntes de algo que no entiende del todo. A veces la terapia fue útil. Otras, me pareció que uno pretende domesticar la memoria con palabras y eso no siempre funciona. Con el tiempo hubo un juicio. No entraré en detalles legales. Lo que importa es que la máscara se convirtió en prueba, que testigos hablaron, que se representó lo ocurrido en la forma que la ley requiere. Hubo una sentencia y después más pasos burocráticos. Pero para mí, la sentencia no cerró la herida. Lo que me marcó fue la imposibilidad de regresar a la cabaña y verla como un refugio otra vez. Fue más sencillo venderla y lo hice. Una decisión práctica que, en realidad, era una decisión emocional. La casa no podía ser un hogar para alguien que había visto cómo el miedo se volvía carne y hueso. Los sueños fueron peores que la vigilia. Muchas noches me despertaba sudando, imaginando que alguien cruzaba la puerta, o que la máscara se colgaba de la percha como quien cuelga una prenda olvidada. Aprendí a no dejar la placa a la vista. La guardé en una caja y la metí al fondo de un armario donde la olvidé, o eso creí. A veces la sacaba, la miraba y la volvía a guardar.
Era una reliquia absurda, una frase dorada que me costó más de lo que su valor sentimental justificaba. Cooper fue un premio y una condena. Tenía días buenos y odiaba que sus orejas se quedaran tiesas ante un ruido trivial. Tuve que aprender a leer sus miedos como lecturas de tráfico. Cuando la noche venía, su cercanía era un bálsamo. Cuando la noche no llegaba, su inquietud me mostraba que la cautela no es sinónimo de cordura. Nos adaptamos a un nuevo compás. Hicimos rutas diarias más cortas. Evité caminos que me recordaran la luz de la madrugada en aquel invierno. La vida se volvió una serie de pequeñas decisiones para esquivar epifanías de pánico. Dormir con la radio encendida, no ver fotos de la cabaña, no aceptar invitaciones a pasar fines de semana fuera. Con el paso de los meses, la vida retomó su curso con la obstinación de lo cotidiano. Volví al trabajo, porque pagar cuentas es una forma de terapia en sí misma, y porque el ritmo de la oficina es una máquina que no pregunta demasiadas cosas. Mis compañeros hicieron silencio, y luego bromas torpes, porque la gente no sabe qué poner en esos silencios. Dave volvió a su papel de jefe que regala días sin medir el peso de los mismos. Nos saludamos con una discreción que contenía un acuerdo tácito. No preguntar demasiado. Lo que había experimentado era una fractura que no siempre admite reparaciones públicas. A veces me pillo pensando en qué hubiera pasado si hubiera tomado decisiones mínimas, si no hubiera abierto el cobertizo a primera hora, si no hubiera hablado con Luke en la galería, si hubiera quedado en la ciudad. Es absurdo, porque la vida real no ofrece un menú de retrocesos. El azar y la culpa se mezclan en mi cabeza como dos colores que nunca se aclaran. Me enseñaron a aceptar que hay cosas que no se corrigen y que las respuestas no necesariamente reducen el dolor, solo lo hacen más manejable. Una noche, muchos meses después, soñé con la puerta de la cabaña. No era la puerta real. Era una puerta hecha de 1.000.000 de pequeños gestos. La placa, la jaula, la linterna apagada, la máscara en una mesa. En el sueño no había intruso que pudiera ponerle cara. Solo había una sensación. La transición de miedo a realidad, la transformación que había tenido lugar esa noche, cuando dejar de sentirse amenazado por algo abstracto, terminó en encontrarse frente a la figura que cruzó la casa. Me desperté con la garganta seca y la certeza de que no era la única que llevaba cicatrices invisibles. He vuelto a contar esta historia muchas veces. La conté a la policía, al fiscal, en la sala del tribunal, a la terapeuta, a los amigos que quedaron y a los que llegaron después. Cada vez que la cuento, la voz se recombina y a veces noto que la historia pierde algún filo de su dolor, pero no todo. La memoria no es una película, es una conversación que uno tiene con muchas versiones de sí mismo. En algunas versiones, soy valiente. En otras, soy un tipo que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. No me gusta encajar en ninguna de las dos figuras por completo. Lo que sí sé con claridad es que, cuando el miedo se hace real, todo lo que antes era un telón que separaba la calma de la posibilidad cambia. Las rutinas pequeñas dejan de ser un refugio cómodo y se vuelven rituales para sostener la mente. La ironía que antes usaba para burlarme de la rutina se convirtió en una especie de armadura fina. Me protege de reír demasiado fuerte ante las sombras y me salva de la sorpresa. Pero la armadura también duele por dentro. Pesa. A veces me sorprendo mirando las fotos antiguas de la cabaña, una fogata, la placa colgando torcida, Cooper joven y medio dormido, Luke con esa sonrisa burlona. Los recuerdos son extraños aliados, te devuelven lo que perdiste y al mismo tiempo lo convierten en un espejo de lo que ya no puedes recuperar. He aprendido a no buscar cierre en los sitios equivocados. El invasor fue detenido, se pudo formar un expediente, pero la sensación de vulnerabilidad no se puede arrestar. No es un acusado que uno presenta ante un juez.
Es una atmósfera que se queda pegada a las sábanas por años. Si hay algo que quiero decir, y que no tiene que ver con la sensacionalización de la historia, ni con la búsqueda de culpables externos, es que la verdadera marca de aquel fin de semana no fue la detención ni la noticia, fue el hecho de que aprendí, de la manera más brutal, que la seguridad es frágil. Fue la convicción de que las casas y las placas y las risas pueden ser cruzadas por algo que no lleva explicación, y que cuando eso sucede, la palabra miedo deja de ser abstracta. Se vuelve un cuerpo que respira, que camina, que toca, y entonces ya no es suficiente hablar de preocupaciones. El sustantivo cobra gravedad y exige que lo nombren. Si estás aquí porque te atrapó la historia de esa noche, porque te gustan estas narraciones que mezclan lo cotidiano con lo extremo, gracias por quedarte. Si te quedó alguna pregunta o una teoría sobre lo que pasó, es buena idea que la compartas. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque hablar ayuda a ordenar el ruido. Deja un comentario contando qué harías tú en mi lugar y suscríbete si quieres que siga compartiendo historias, algunas menos tristes, o si quieres que narre la siguiente parte de lo que viene después de sobrevivir. Reconstruir la normalidad. La cabaña ya no es un refugio para mí. Para mí se convirtió en el momento exacto en que el miedo dejó de ser una idea y se volvió algo que tocó mi vida. Eso es lo que queda. La placa que una vez colgué por broma, ahora cuelga de un recuerdo que tardará en curar. Cooper sigue al lado, fiel y lleno de pequeñas heroicas que no arreglan la pérdida, pero que mitigaron la noche. Dave sigue siendo Dave, con su risa que a veces suena extraña cuando hablamos de esa vez. Luke no volvió, y yo aprendí, de la forma más dura, que hay noches en las que el peor enemigo no es el jefe ni la oficina. Está parado donde nadie debería atreverse a entrar. Y cuando eso pasa, cuando el invasor traspasa la puerta, el miedo deja de ser un concepto y se convierte en la única conversación posible.